Entonces nos callamos. Vale. Buenas tardes a todos los que están viendo esta emisión en directo a través del canal de YouTube de la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. El Instituto tiene la feliz idea de celebrar hoy el Día Internacional del Libro con un encuentro, con una serie de encuentros con escritores. Hoy, ahora mismo, conmigo, moderándolo yo, tendremos a Manuel Vilas y a José Luis Alonso de Santos, y después encontraremos a Paloma Sánchez Garnica y Pilar Fraile, y lo moderarán Marina Beckett, y a las 8 Luis Landero y Pablo Andrés Escapa con la moderación de Alberto Marroquín. Yo creo que va a ser una serie de encuentros literarios entre escritores relacionados con el premio de la crítica de Castilla y León. Tanto José Luis Alonso de Santos como Pablo Andrés Escapa lo ganaron, lo obtuvieron en el año 2020 y este año lo ha obtenido Pilar Fraile. Bien, y se suman a estos encuentros escritores reconocidos nacional e internacionalmente. Yo creo que el día está siendo muy feliz. En la sede del instituto se están viendo una serie de exposiciones sobre las glosas silenses, la literatura en clave de mujer, el aula artesa, el jardín de los orígenes del español. Yo creo que el día, la jornada está siendo muy interesante y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir celebrando este Día Internacional del Libro. No voy a retrasar más el encuentro y la presentación de las personas que hoy me acompañan, personas suficientemente conocidas en España y fuera de España, por lo tanto son reconocidos, son escritores muy reconocidos. Manuel Vilas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás hoy en Madrid, ¿no? En Madrid, sí. En Madrid. Bueno, ¿y qué tal? Primero, ¿qué tal? Es la pregunta obligada. ¿Qué tal estás sufriendo la pandemia? ¿Estás bien? ¿Puedes escribir? ¿Puedes leer? ¿Puedes hacer una vida más o menos normal? Sí, no, estoy bien y he trabajado mucho y he leído y bueno, y ahora he retomado mucha actividad literaria. Ayer estuve en Huelva y he viajado en los últimos meses a algunos encuentros que ya son presenciales, de modo que esperanzado, ¿no? Y esperando que podamos volver a que todo sea presencial como era antes de la llegada del virus. Manuel Vilas nació en Barbastro en 1962, es uno de los escritores más exitosos en las últimas décadas. Empezó como poeta, luego hablaremos de eso. En los años 80 sigue siendo un reconocido poeta y después ha tenido una presencia muy importante dentro de la narrativa, hasta una de sus últimas obras, Ordesa, que se consideró el libro o la novela del año, ¿no? Del año 2018, que fue cuando se publicó. Ha sido... ¿cuántas ediciones ha alcanzado ya Ordesa? Muchísimo, ya no sé cuántas. Y además reunió el reconocimiento del público y de la crítica. Yo creo que eso es muy importante y contribuyó a divulgar tu figura y tu obra entre aquellas personas que todavía no te conocían, ¿no? Yo creo que Ordesa fue un punto central, ¿eh? en tu presente y futuro. Sí, ha sido mi libro, eso es claro, ha sido mi libro, y también al ser el libro más querido de los lectores, el libro mío más querido por los lectores, acaba siendo también el libro más querido por mí, ¿no? Pero luego, curiosamente, has vuelto a la poesía. Sí, bueno, claro, porque bueno, mi relación con la literatura no respeta géneros, ¿no? O sea, no sé cómo decir. De repente, el último libro que necesitaba escribir y publicar, pues era un libro de poesía. En eso siempre me preguntan muchas veces por esa especie de doble nacionalidad que uno tiene por cultivar los géneros literarios, y yo muchas veces intento también racionalizarla para poderlo explicar, y la verdad es que llevo mucho tiempo intentando explicar esa doble
vertiente o ese doble perfil y no consigo saber por qué unas veces escribo novela y otras veces escribo poesía. Parece casi como un misterio, ¿no? Con nosotros está también José Luis Alonso de Santos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Madrid también. Pues sí, En Madrid también. Al lado del Retiro, al lado del parque, que yo vivo al lado, o sea que cerquita de los árboles. No de los árboles del campo, como tú tienes esa suerte, pero de árboles al lado. Sí, efectivamente. José Luis es uno de los nombres ya imprescindibles. Eres un clásico, tienes la certeza de que eres un clásico vivo, ¿no, José Luis? Los clásicos vivos pronto serán clásicos muertos, o sea, no porque eres viejo. Es un tema que los años, ¿no? Los años te hacen que estés en ciertas colecciones y tal. Todos son etiquetas, pero bueno, no me voy a quejar porque no me quejo. Mi lema, desde que nací, ya pequeñito, en la pila es: pase lo que pase, no te quejes, así que no me voy a quejar ahora. Ya está. Vallisoletano, de 1942. Tu aparición en la escena como dramaturgo, como escritor, fue en aquella inolvidable Viva el Duque, nuestro dueño, de 1975, y a partir de ahí se suceden una serie de títulos imprescindibles para comprender la comedia, más que la comedia, el teatro español de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, porque tu última obra, Mil Amaneceres, obtuvo el premio de la crítica, como he dicho antes, en el año 2020, el premio de la crítica de Castilla y León, y es una obra excepcionalmente actual y que además entronca otra vez con aquellos orígenes tuyos, ¿no? Con aquello excepcional. Tantos años dedicados a la escritura teatral y a muchas otras cosas. También sabemos, has escrito novela, narrativa, sobre todo narrativa infantil, has escrito también ensayos, luego hablaremos de esta cuestión en la que quizá estáis próximos los dos, pero tantos años de dedicación, de fruto a la escritura teatral, y nos amenazaste en el año 2020 con que dejabas la escritura. Bueno, no, la escritura no la dejas nunca, porque lo único que sé, yo por lo menos, lo único que sé hacer en la vida, esto es como un labrador que tiene unas tierras y va allí, planta o no planta, pero va por sus tierras. ¿Qué va a hacer? Dice: te ha tocado la lotería, ¿qué vas a hacer? Pues pasear por las tierras. ¿Estás malo? Por las tierras. Las tierras mías son las palabras, ¿no? Pero digamos que la trinchera esa de la batalla, de la vida, de las obras, los libros y tal, cuando eres más mayor te pesa más. Entonces, y luego también eso de jubilarse, hay que cumplir un poco los ciclos. Yo tengo ya muchas obras que quiero leer una para mí, que la lea. ¿Para qué escribir más si ya hay muchas? O sea, esa sensación de que has cerrado, de que es que para decir algo hay que tener algo que decir. Y te da la impresión de que eso, el déjà vu, repetirte, contar otra vez, es espantoso. Entonces, bueno, si surge algo, una necesidad, escribiré una obra. Y si no, haré ensayos, poesía, con perdón, porque la poesía, pues eso, puede ser mala y no pasa nada. Haré cosas que no tienen destino. Pero es que el teatro siempre tiene... Bueno, estoy diciéndote esto y estreno una obra en junio en el Festival de... Sí. Pero es que, como yo he trabajado toda la vida de encargo, yo soy un escritor de encargo. Entonces espero que se acaben los encargos por la edad y estas circunstancias. Se acabarán los encargos y dejaré de escribir. Yo no escribo por vocación, escribo por encargo desde que tengo 20 años. Entonces, bueno, espero que se acaben ya los encargos, nada más. Bueno, pero tantos años de encargo son muy significativos, ¿eh? El hecho de que te hayan encargado tanto, como tú dices, que yo creo que el primero que encargas las obras eres tú. Bueno, como sabéis, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro, esa feliz iniciativa que se consagra en 1988, ¿no? Que curiosamente se llama, no lo olvidemos, Día Internacional del Libro y Derechos de Autor.
Ese es el nombre completo que la gente suele omitir, no sé por qué, no sé por qué suele omitir la segunda parte. Bien, pues ese es el Día Internacional del Libro de 1988, que se creó sobre una antigua iniciativa española de 1926, que se celebraba primero el 7 de octubre por el error de la fecha de nacimiento de Cervantes y que se traslada después al 23 de abril por el error también. Es curioso, ¿no? Lo que celebramos hoy, celebramos una confusión que es la literatura, es el como si. Bueno, pues hoy celebramos como si se hubiera muerto hoy Cervantes, ¿no? Esto es interesante. Manuel, José Luis y Manuel primero, yo creo que antes de escritores somos lectores, nos acercamos a los libros. Manuel, ¿cómo recuerdas tu proximidad con los libros, tu cercanía a los libros? Como lector de niño en la infancia. Como la curiosidad del adolescente que ve el mundo de los libros casi como un desafío y que ve que allí hay algo que le interesa, no sabe muy bien qué, empieza a leer, intuye que la vida es un misterio y que algo de ese misterio puede estar contenido y explicado en los libros. Y yo empecé leyendo poesía francesa. Hubo una cosa que me fascinó muchísimo, que fue, claro, yo empecé leyendo, porque tenía un amigo que me recomendaba poetas así, con vidas exageradas, y entonces empecé con Rimbaud, me acuerdo, y claro, pues a un adolescente de 14 o 15 años que tenía yo le das la poesía francesa de Rimbaud, Baudelaire y tal, y ve allí las biografías y dice, bueno, esto es este mundo, en la biografía de Rimbaud, ¿no? Un poeta que a los 20 años ya lo había escrito todo, empieza a encontrar en la literatura un mundo de imaginación, un mundo de libertad, un mundo especial, apasionado, y se deja seducir, ¿no? Y incluso dice, ojo, a mí me gustaría ser como estos grandes de la... Y empieza ya a leer novelas, las novelas ya le hacen entrar en un laberinto grande, complejo, ya ve la complejidad de la literatura. Yo sí recuerdo que veía también los libros como desafíos en el sentido intelectual, porque claro, una cosa era leer poesía y otra cosa, pues yo qué sé, enfrentarse a las grandes novelas, ¿no? Leerse Fortunata y Jacinta o leerse Los Hermanos Karamazov. Era común decir, voy a saber yo con 14, 15, 16 años leer y comprender todo esto. Entonces lo veía también como un desafío. La literatura clásica española, la Celestina, que me explicaban en clase, también me producía, por un lado era el desafío de conocer de alcanzar la comprensión de esos libros, y por otro lado la curiosidad por la vida, la curiosidad que yo sentía por la vida y que sabía que estaba resuelta o explicada o ensanchada o representada en esos libros, ¿no? También en mi caso, y eso es una cosa generacional que he hablado con otros escritores, había una mezcolanza también con la música, porque la música, el pop y el rock and roll de mi generación fue muy importante. Estoy hablando de finales de los 70. Entonces, la música también yo creo que mi generación fue de las primeras en que integró de manera natural la alta cultura con la cultura popular. Entonces, lo mismo podías estar leyendo Los Hermanos Karamazov o a Hegel o a Marx y escuchando a los Rolling Stones, ¿no? Y todo estaba en el mismo plano, ¿no? Era el mismo plano cultural y el mismo plano de curiosidad y de pasión, ¿no? De hecho, eso se percibe en tu obra, ¿no? Luego lo he visto que es algo generacional, ¿eh? No es, lo he visto en otros escritores de mi quinta, y bueno, pues yo creo que por razones sociológicas nos tocó vivir un poco esa integración de la cultura popular con la alta cultura, ¿no? Pues es lo que te digo, podías estar leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel y estar escuchando un disco de los Beatles, ¿no? Y viendo en ambas cosas un referente intelectual, ¿no? Un referente cultural, ¿no? ¿Y cuándo supiste que aquello iba a ser lo que te iba a marcar en el futuro? Lo que ya no solamente como lector, sino que ibas a dar el paso a escribir
y que iba a ser la parte sustancial de Ha tu vida. ha habido una cosa que ha dicho José Luis, con la cual yo me siento muy identificado, ¿no? Bueno, al principio es un titubeo, bueno, empiezas a escribir un poco motivado por la admiración, ¿no? Admiras lo que lees, o sea, empiezas a escribir porque eres lector, claro, sin duda. Lees y te admira lo que lees y dices, ah, me gusta, yo querría ser como esto, ¿no? Y empiezas a escribir poemas, y tal. Y luego ya pues empiezas a publicar porque, bueno, pues de repente te dan un premio, lo que sea y tal, y a cierta edad, esa idea que ha dicho José Luis del labrador me ha gustado, porque yo también lo siento así, al final eres un trabajador más, que tienes compromisos, tienes encargos. A mí también me gustan los encargos, ¿no? Porque es una motivación. O sea, y a veces los escritores, pero claro, los primeros libros que tú escribes cuando tienes 22, 24, 28 años, nadie te pide que escribas. O sea, en mi caso, a mí nadie me dijo, oye, ¿dónde está tu primer libro? Nadie me llamaba para decirme, ¿dónde está tu novela? ¿No? Cuando era joven, ¿no? Era por pura vocación, ¿no? Luego esa vocación, bueno, pues va cosechando sus pequeños éxitos, vas teniendo tus lectores, tu mundo editorial, tu espacio, y llega un momento en que a mí la identificación del trabajo literario como trabajo, quitándole ese halo romántico, pues me parece que está bastante bien. Creo que se acerca un poco a cómo yo siento esto, ¿no? Esa idea del labrador que ha dicho José Luis me gusta. Yo a veces pongo una idea parecida, que es la idea del albañil, ¿no? La idea del hombre que, bueno, pues que construye casas, y entonces, y las casas, pues bueno, hacemos, pues un escritor que cuando construye un libro, pues es como el que hace una casa, ¿no? Pues está todo el día levantando paredes, haciendo suelos, montando tuberías. Por ejemplo, una novela es un poco como hacer una casa, ¿no? Entonces esa idea de la literatura como un trabajo, pues me parece que precisa mucho lo que yo siento. José Luis, A día de hoy. Sí, sí. En tu caso, José Luis, ¿cómo fue tu aproximación a los libros? ¿Qué libros te marcaron o qué géneros te marcaron de niño, de joven, que te fueran ya empujando hacia la escritura? Yo creo que, siguiendo un poco con el libro este que estamos hablando, que está muy bien, del trabajo, está muy bien la idea de casa también, sí. Yo una casa se me caería encima. Sembrar me parece más fácil, pones ahí y poco a poco va cayendo. Yo toda la vida me he sentido un profundo inútil para casi todo. O sea, desde pequeño los demás jugaban a fútbol y yo llevaba los balones, no sé si yo era el reserva de los reservas. Y en general, en el instituto Zorrilla, donde estudiaba y tal, no destacaba yo por mis muchas luces o estaba distraído. Pero sin embargo, desde pequeño, pues desde muy pequeño, y nunca se sabe bien por qué, porque en mi casa no había tradición ni nada, tenía facilidad, que para mí es una palabra clave. Luego me ha tocado por edad y circunstancias dar clases de escritura y de tantas cosas en la vida, que a veces sin saber, pero bueno, te ponen y ¿qué haces? Y yo creo que uno de los factores claves que regulan la relación de los seres humanos con la vida es si hacemos algo para lo que tenemos facilidad o si estamos metidos en un berenjenal para el que no tenemos facilidad. Porque aun teniendo facilidad nos salen las cosas regular, imagínate sin facilidad. Y sobre todo un segundo razonamiento que yo siempre he tenido claro. Si voy a dedicarme toda la vida a algo y si no tengo facilidad, ¡qué martirio! O sea, hacer algo que me es difícil. Yo cuando encuentro a un escritor que me dice que sufre mucho escribiendo, le aconsejo, mira chico, déjalo. No le digo que siga, porque digo, como triunfes, qué martirio de vida, toda la vida sufriendo. Y dices que yo cuando escribo sufro, pues hombre, procura encontrar algo más liviano. O sea, porque es terrorífico pensar, hacer algo con lo que sufrimos mucho. Yo sufro conduciendo helicópteros, no sé, o sufro, pues eso, en la pandemia porque me siento un inútil en un mundo de la ciencia y tal. Entonces, desde pequeñito, no sé por qué en el instituto sacaba notas malas en todo, porque era pobre, además no tenía libros, sé que soy de la posguerra y eso, pero sin embargo, pues me sabía el romancero desde pequeñito. ¿Por qué? Pues yo qué sé, me lo sabía de memoria.
Entonces, como eres niño de allí, los de literatura dicen, a ver, di el romancero, y tú empiezas a menar, marmolo de la morería, estás condenado, vale para escribir, o sea, lees y te aprendes. Yo creo que los escritores no solo leemos, hombre, faltaría más que lo leyeran, es genial los escritores que lo lean, ¿no? Yo creo que el escritor tiene una característica clave, y es que se aprende los textos de memoria. Se los aprende, o sea, copia, plagia, está bien, es hermoso, se aprende las frases, se aprende él no se acuerda que se las ha aprendido, eso que dice Montaigne, somos intérpretes de interpretaciones, nos aprendemos cosas, las vamos guardando en el archivo y van saliendo. Entonces yo desde pequeño, lo demás no me lo aprendía, pero los libros me los aprendía. Yo todavía me sé una parte importante de lo que el viento se llevó, yo qué sé. Yo empecé también con la Celestina, como dice Manuel, pero sospecho que por razones diferentes a ti. Yo empecé a leer la Celestina porque descubrí que estaba en mi casa y que era un libro porno. Y yo de pequeño no había tenido contacto con lo porno. Empecé a leer la Celestina y era mi libro, mi playhouse y eso, no sé cómo se dice ahora, mi canal erótico, mi contacto con la excitación de pequeño eran 2 libros que yo me los aprendí, porque no aprendí entero, pero las escenas eróticas sí, que fue las escenas de las señoras, a ver qué palabra digo ahora que sea políticamente correcta, pero es que la Celestina es incorrecta, afortunadamente, todo ella, ¿no? Trabajadoras del sexo sería la palabra. Sí, bueno, también me aprendí El paraíso perdido de Milton, en esta ocasión porque tenía muchos grabados y dibujos de mujeres desnudas, y es que me parecía apasionante. Claro, eran pinturas, pero yo era pequeño, veía aquellas señoras pintadas y decía, esto es impresionante, la literatura. Yo creo que llegué a la literatura por la parte erótica, por un lado. Por otra parte, por el romancero. Y la tercera, y seguro, por los tebeos. A mí lo que me gustaba eran los tebeos, las novelas de guerra delante. Yo, hasta muy tarde, no leí, oigo hablar de... Luego yo me aprendí a los poetas franceses y eso, pero mucho después. Yo de adolescente leía tonterías, pero o tonterías o cosas eróticas o romanceros. Bueno, el instituto, los profesores y, sobre todo, la facilidad. Como tenía facilidad, pues me encargaban las cartas, me encargaban los artículos, me encargaban escribir esto, me encargaban escribir lo otro desde pequeño. Y luego de mayor, la mayoría de los encargos que me hicieron al principio de mi vida me lo hacían no porque fuera mal visto o fuera escritor, sino que lo escriba que este le sale rápido. Les parece que a ti te salía muy rápido lo que a ellos les costaba más. Y bueno, evidentemente, a mí cuando me dicen, ¿cuánto se tarda en escribir algo? Pues yo, me saldrá mal, pero yo escribo seguido todo lo que me pongo, no sé cómo explicar. Si yo no escribiera seguido, no sería escritor. O sea, me parece fácil. Escribir me parece fácil. Ojo, no he dicho escribir bien, pero escribir yo creo que es fácil. Con un bolígrafo, con el ordenador, haces así, bueno, y sale todo seguidito. No sé cómo explicar. Lo demás de la vida no me sale seguidito. Yo hago hablábamos ayer de hacer la comida, yo hago una tortilla francesa y me sale inglesa. No sé cómo explicar, no tengo facilidad. Pero escribiendo, pues sí, pues me he dedicado a esto porque me es fácil. Dice, ahora hay que escribir una cosa muy complicada, escríbela tú. Bueno, pues la escribo. ¿Y cuándo, José Luis, ¿cuándo fuiste consciente de que eso, la escritura, en tu caso, la escritura dramática iba a ser a lo que te ibas a dedicar? De verdad, ¿O algo inconsciente? Mira, yo cuando he dado clases de esto, ya digo que he tenido que dar, he creado la especialidad de escritura dramática en las escuelas de arte dramático, me ha tocado escribir los manuales de escritura porque no había, me ha tocado hacer papeles en la vida, porque me han dicho, hazlo tú, bueno, pues lo he hecho. Y yo me di cuenta, yo creo que escribir no es difícil, escribir regular no es difícil, escribir bien ya es difícil, escribir muy bien es imposible, ¿no? Pero bueno, eso según la categoría. Pero lo realmente complicado en esta sociedad, ya lo era para Zorrilla, ya lo era para Cervantes, ya lo era para Lope, ya lo era, perdón, para Virgilio. Lo realmente complicado es que te paguen. Yo empecé a creer que era escritor cuando me pagaban. Pero la diferencia es, ¿te pagan o no te pagan? Mientras no te paguen, no eres escritor, eres un aficionado. Cuando te pagan, suceden muchas cosas alrededor de ese fenómeno. Como tú pagas al fontanero cuando viene a tu casa, como pagas al médico, cuando entras
en la idea de que la sociedad te recompensa por tu dedicación con normalidad. Bueno, pues yo descubrí que de pronto, pues sin esfuerzo, porque la verdad que en ese terreno no he hecho esfuerzo, me pagaban bien, era muy beneficiado, porque los escritores generalmente, aunque nos quejemos, los que tenemos cierto éxito, somos muy beneficiados por la sociedad, nos tratan bien, nos escuchan, nos respetan y nos pagan. Yo noté que era escritor cuando me pagaban, y cuando me pagaban sin demasiado esfuerzo. Y Manuel, los dos tenéis evidentemente, vuestro tipo de literatura diverge en muchas cosas, etcétera, pero tenéis dos elementos. Uno, la relación muy directa con el receptor, con el lector o con el espectador del teatro, eso es evidente, y los dos habéis sido docentes. Manuel hizo filología hispánica y fue docente durante mucho tiempo y en universidades lo ha seguido siendo. José Luis como profesor de escritura dramática y demás. Esa relación con los alumnos a la hora de transmitir o no transmitir el amor por la literatura, por el libro, por amor que puede ser irrespetuoso, por supuesto, con el libro y demás. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Ha tenido dificultad esa transmisión de vuestra pasión por el libro, de vuestro gusto por la lectura? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, Manuel? Bueno, yo he sido profesor de enseñanza secundaria de literatura española de lengua y literatura durante 23 años. Yo he visto un poco, casi diría que la desaparición de la enseñanza de la literatura Sí. de las enseñanzas medias españolas, ¿no? En ese sentido, pues claro, un poco melancólico sí que me puedo poner, ¿no? Y podemos ponernos todos, ¿no? Porque la literatura se fue, yo he sido testigo de cómo hoy iba perdiendo su papel y su espacio en los planes de enseñanza, se iba mezclando con la lengua y al final el profesor de literatura española prácticamente ese perfil ya desaparecía y eras profesor de lengua, ¿no? La literatura quedó sumida dentro del epígrafe lengua castellana, ¿no? De modo que ahí sí que yo creo que hay una pérdida social importante que luego muchas cosas de las que ocurren en este país a veces pueden venir de esa pérdida de la enseñanza de la literatura, ¿no? Se perdió la literatura como asignatura. En el antiguo BUP, que fue en el que yo era alumno, la literatura era literatura española, no era lengua y literatura. En los currículos actuales de secundaria es lengua y literatura, pero se explica prácticamente lo que domina es la lengua y la literatura, además queda en un papel muy secundario, ¿no? Por otro lado también bueno, pues he visto muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo de mis alumnos. O sea, intentar explicar literatura es un desafío a chavales de 14, 15 años, 14, 16, que eran los que yo tenía tercero y cuarto de la ESO. Bachillerato ya era otra cosa. Era todo un desafío porque claro, los chavales no quieren, en fin, el mundo del libro, el mundo de la literatura les resultaba lejanísimo, ¿no? A veces te veían como una especie de predicador de una secta extrañísima, ¿no? Cuando intentabas, imagínate, explicar un soneto de Góngora, ¿no? O, en fin, las grandes piezas de la literatura española, ¿no? Pero cuando interactuaba con ellos y veía cómo recibían el mundo de la literatura, yo aprendía mucho, ¿no? Porque, claro, ellos estaban de alguna manera sin contaminar, ¿no? En sentido literario, ¿no? Quienes vivimos en una burbuja éramos nosotros, ¿no? Los profesores y el mundo de la cultura en general que vivimos en una burbuja, ¿no? Y ellos no estaban dentro de la burbuja. Entonces, a mí la curiosidad de escritor por ver cómo se recibía ese mundo sofisticado, elegante, inteligente, dedicado,
de la literatura por las clases medias bajas españolas donde yo ejercía, pues me resultó muy inquietante y aprendí muchísimo de ellos. Y perdí mucho respeto a muchas cosas, ¿no? Porque entendí la fuerza, era una especie de colisión entre la fuerza de la historia, ¿no? Y la historia de la literatura, ¿no? Que eran dos fuerzas distintas. Y aprendí a darme cuenta de que la literatura tenía que ser un servicio a la vida, ¿no? Y no a la literatura misma, ¿no? Ahí sí que cualquier idea del arte por el arte se quedó absolutamente plantada para siempre, ¿no? Ya desapareció de mi pensamiento. Aprendí muchísimo de ellos. Yo creo que aprendí yo más de ellos que ellos de mí, ¿no? Aunque a veces alguno me lo encuentro por ahí y siempre me recuerdan con cariño. Yo escribí en Ordesa, escribí algunas páginas dedicadas yo reflexionaba mucho yo pensé mucho sobre la educación española, porque claro, en resumidas cuentas estabas allí haciendo, más que una labor educativa, acababas haciendo una labor social, ¿no? Eras casi pues, una persona que intentaba integrar socialmente a mucha gente muy desfavorecida, ¿no? Y también veías un poco cómo era la España desprotegida, desfavorecida, la España que en alguna medida en la enseñanza pública tenía el único lugar posible como redención, ¿no? Y como posibilidad de salir un poco al menos de la ignorancia, ¿no? Sí. Y en tu caso, José Luis, ¿cómo has vivido esto? Porque además esto, aunque no lo parezca, no es solamente una cuestión de haber sido profesor, docente, sino que en tu relación con las compañías teatrales con las que has trabajado o en tu propuesta ante el público, porque en el fondo es lo mismo, en tu propuesta ante el público como director de la Compañía Dramática Nacional, Nacional de Teatro, es decir, ¿cómo lo has vivido esto? Pues es muy interesante por lo que estaba diciendo Manuel, esos son los eternos debates sobre el sentido de la literatura y sobre todo el sentido del arte, ¿no? Yo he convivido en la vida con esas tres capas, la educación por un lado, la cultura por otro, la literatura y el arte. El arte no utilitario. El arte, el sentido útil y social de la literatura, que es hermoso y que cae, bueno, cualquier profesor es un cura reciclado en otra secta, no lo digo con mala intención, que quiere redimir a alguien, a los alumnos, a la humanidad, que quiere el bien de algo, que tal, que tiene sus conceptos morales, influyen en sus conceptos culturales y en sus conceptos holístico de la vida. Generalmente la vida es un lugar moral y tal. Que, bueno, sin eso no se puede ser profesor. Pero he procurado que eso no contaminara o que contaminara lo menos posible otra capa importante que yo he procurado desarrollar y que la reivindico siempre porque, bueno, que le guste bien, aunque no, yo soy una persona humilde, normal, lo que sea, pero soy un artista porque quiero ser un artista. O sea, llevo aquí una etiqueta, he dedicado mi vida al arte, pago los precios que sea y soy un artista, mejor o peor. Entonces el arte exige la excelencia. Es que he sido todos estos años el presidente de la Academia de las Artes Escénicas, si no, no me hubieran elegido presidente, ¿no? Entonces, sí, otros me han criticado por elitista en esa zona, bueno, es igual, ¿no? Pero es inevitable. Y entonces la regla número uno del arte, y en la literatura es un arte a veces, es que no sirve para otra cosa, sirve para sí misma. En cuanto se convierte en un instrumento utilitario para la educación, porque lo de la educación es para cursos aparte, ¿qué es la educación y la educación de qué? El arte tiene su propio terreno. Y cuando hablamos de pintura y cuando nos metemos en la música y nos metemos en otros mundos del arte, pues estamos hablando seguramente Beethoven hizo lo que hizo y Shakespeare hizo lo que hizo y Lope hizo lo que hizo porque no quería educar, quería crear una obra importante para él y para la humanidad. O sea, era elitista, buscaba la excelencia, no se preocupaba tanto de enseñar a los demás ni de moralizar el mundo, sino de crear una gran obra en un mundo muy imperfecto. Eso que tiene la naturaleza, ha dejado la vida a medio hacer,
En la creación, si es que Dios lo creó, como dicen los evangelios, le faltó un hervor a toda esa creación y unos cuantos días, o sea, es todo muy imperfecto, ¿no? Entonces, igual que la ciencia, como ahora con la pandemia, tiene que completar una tarea bastante chapuza, porque viene un virus y mata a todos y tal, y acude la ciencia en su ayuda, también acude la enseñanza y tal, pero también acude el arte. Y yo reivindico mi defensa del arte. Un cuadro es bueno porque es bueno, no porque sirve para educar, ni para volver bueno, ni social, ni para que la gente coma. Es bueno, ya está. ¿Por qué es bueno? Porque descubre puertas al misterio de la existencia y se mete en el terreno ese del entre el ser humano y lo que no es el ser humano. Se mete en terrenos de lo desconocido, que evidentemente la educación no se puede meter. Yo procuro distinguir cuando tengo que dar cursos o cuando me meto en mi propia obra o yo mismo, porque me confundo la educación, la cultura y el arte, porque no solo son cosas diferentes, sino que muchas veces son completamente antagónicas. Ese es un debate muy complejo que seguramente no es el momento, pero eso enriquece. Bueno, enriquece ya podemos estar quedando para otro día. Sí, es un poco la dualidad que es un debate largo entre educación y cultura, claro, que son dos entes distintos, ¿no? Están relacionados, indudablemente, ¿no? Porque claro, la educación de alguna manera quiere difundir y propagar, ¿no?, la cultura, ¿no? Intenta eso, ¿no? Pero efectivamente son dos realidades distintas. Bueno, no tenemos demasiado tiempo para seguir por aquí. Tenemos que hablar de vuestra relación con los libros, con vuestra escritura y demás. Sí que quiero anunciar, ya estamos en la parte final del diálogo, sí que quiero anunciar que aquellas personas que quieran preguntar, que quieran dejar sus comentarios, pueden hacerlos en el canal de YouTube, en cualquiera de las otras zonas como en las que se difunde, como en la Consejería de Educación y Turismo, pero también pueden hacerlo físicamente, porque hay personas que en estos momentos nos están viendo dentro del Salón de Actos del Instituto de la Lengua, en el Palacio de la Isla, que recuperar lo presencial, como ha dicho al principio Manuel, yo creo que es fundamental en este aspecto, porque está muy bien la tecnología, nos ha ayudado mucho, nos seguirá ayudando, pero yo creo que la presencialidad, el contacto físico, la presencia de las personas en los actos, yo creo que es importante. Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta tópica, manida, pero que yo creo que todo el mundo lo está esperando y no podemos defraudar a la gente. Manuel, ¿cómo organizas un día de trabajo, dado que ya somos agricultores o constructores de edificios, etcétera? ¿Cómo organizas un día de trabajo cuando te ha llegado un encargo o cuando tú sabes que tienes un libro entre las manos, que tienes que terminarlo? ¿Cómo organizas? ¿Cómo es tu forma de escribir? ¿Tienes manías personales, un lugar donde escribir? ¿Tienes unos horarios muy concretos? Bueno, en primer lugar, sobre todo lo que hago es trabajar, meter horas, ¿no? E intentar ser productivo, ¿no? Y con laboriosidad, ¿no? Con laboriosidad en el sentido casi obrero, ¿no? Ser muy obrero, porque entonces me siento, claro, yo vengo de una clase media baja española y si me acuerdo de mi padre, claro, y la idea del trabajo es muy importante, la idea del esfuerzo de decir, hoy he hecho esto, ¿no? O sea, hoy he arado el campo, ¿no? Hoy he salido con el tractor y vengo con unas cuantas, yo qué sé, con unos cuantos hectáreas hechas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero un trabajo real. Eso hace que, en cuanto yo empiezo a trabajar a las 9:30 o las 10 de la mañana, porque también trabajo por la noche, y cuando llevo ya un par de horas y veo que la cosa, bueno, que va saliendo, pues ya me empiezo a relajar, ¿no? Ya veo trabajo real hecho, veo avances y entonces me tranquilizo. Soy muy obseso imprimo muchísimo, muy obsesionado con la perfección. Si cambio un adjetivo, quiero ver cómo eso repercute en todo lo demás, tengo que imprimir. Muchas veces digo que yo quemo impresoras porque imprimo muchísimo. ¿Escribes directamente al ordenador? Escribo directamente en el ordenador, pero yo no me fío de lo que la pantalla dice. O sea, yo ya hace mucho tiempo que vi que una cosa es lo que
que sale en la pantalla y otra cosa es lo que sale en la página impresa, ¿no? Yo necesito ver impreso lo que está en la pantalla, ¿no? Porque hay una distancia enorme entre lo que la pantalla dice que está escrito y lo que luego aparece en la hoja impresa, ¿no? A veces yo estoy mirando la pantalla, acabo de escribir un texto, un folio en la pantalla y digo, oh, qué bien está esto que acabo de escribir, lo imprimo y digo, no, esto no está bien, esto está muy mal. Entonces, sí. En fin, mucho trabajo de esta... Luego también sí me obsesiona mucho. Me he dado cuenta ya hace tiempo que llevo tras esta idea, que es que no escribo igual lo he dicho muchas veces, y hay gente que dice que a algunos escritores también les pasa, no escribo igual según si el teclado es eso hace que me esté obsesionando con la tecnología. Claro, si me cambias el teclado, escribo de una manera. Si me cambias del ordenador, si me cambias de habitación, ahora en la casa tengo dos sitios donde escribo, porque me he dado cuenta que no escribo igual en una habitación que en otra. Entonces, estoy todo el día, digamos, pues, con este tipo de obsesiones y de planteamientos, y lo que sí hago es meter muchas horas. Si un día no he podido escribir porque he estado viajando o he estado haciendo otras cosas, pues ese día la verdad es que lo paso. No tengo vacaciones, no sé estar de vacaciones. O sea, si yo me voy en agosto una semana a la playa, pues me voy con mi ordenador y yo trabajo igual. 2 o 3 horas de trabajo las tengo que hacer igual, porque si no me siento muy mal. Es que puedo enfermar incluso, si no, es una cosa así. Esa es la razón de mi vida entonces eso sí que todos los días tengo, pase lo que pase, aun cuando esté viajando y llevo entregado a otros quehaceres, los que sean, yo tengo que reservar un tiempo para escribir o para leer o para hacer algo de mi oficio, ¿no? Y en tu caso, José Luis, ¿cómo es un día de trabajo? ¿Tienes un lugar? Sí. Hay una parte que sí que yo creo que es parecida en todos, lo cuenta ahora Manuel y bueno, igual. Yo creo que los escritores, a largo plazo, no los que escriben una obra, sino los que se dedican a escribir, todos somos muy obsesivos. Tenemos aquí una cosa que nos da vueltas, como los burros en una noria, o sea, ¿qué hacen? Dar vueltas a la noria. ¿A qué hora? Todo el día. O sea, eso de Edgar Allan Poe, dice, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Decía Poe, pues pensando todo el día en ellas. Es que todo el día. Entonces dice, pero en mi casa siempre les ha causado sorpresa, primero a mis padres cuando era joven, de jovencito, y es más, me querían llevar hasta el médico, ¿no? Y luego a mi mujer, y luego a mis hijos, tal. Pero papá, el que llegue el día de fin de año, lo que dice él o tal, y tú sigas haciendo exactamente lo mismo. Yo he hecho toda la vida lo mismo. Es más, si me tocara la lotería, lo mismo. Si no tengo para comer, lo mismo. Hago lo mismo, siempre, lo mismo. ¿Y qué harías? Lo mismo. Yo siempre hago lo mismo. Da igual que sea mi cumpleaños o que sea tal. Yo tengo el horario cambiado, como dice él, antes tenía el horario de artista y me acostaba a las 4, ahora que soy mayor, cambié el horario y me levanto a las 6. A las 7 estoy trabajando, aunque no quiera, haciendo la tarea, eso de la tierra, el ladrillo, porque por una obsesión. ¿Y escribes directamente al ordenador? ¿Escribes directamente en el ordenador o...? No, porque ahora iba a decir yo la diferencia. Yo he escrito en mi vida de todo, como dice Manuel. La diferencia es que dentro de esa facilidad he encontrado un género que es magnífico, porque exige trabajar solo con la cabeza. Da igual el orden. Mi última obra no me he puesto al ordenador, la he grabado, estaba inmóvil en una cama, no podía moverme, lo he grabado en un cassette, o sea, es igual. El teatro, los guiones, yo he escrito mucha televisión, guiones de cine, todas esas cosas, para lo cual realmente no me considero un profesional. Pasaba por allí, hacía el trabajo, pero no sentía que era lo mío. He escrito novelas, no era lo mío. He escrito poesía, evidentemente no es lo mío. Y sin embargo el teatro, pues desde la primera obra a la última, pues es que es lo mío. O sea, ¿por qué sé? Porque tengo facilidad y porque además tiene esa ventaja tremenda de que el único material que necesitas es increíble. Es ni un bolígrafo. No necesitas nada. Porque en la novela es que tienes que apuntarlo en algún lado, como él dice, en el ordenador o tal. El teatro, yo puedo escribir una obra entera, es que lo he hecho muchas veces, sin escribir nada en ningún lado, entera en mi cabeza. Pues es que es más, voy por la calle, voy pensando
tenemos tal de formación profesional que cuando sueño con personajes. Lógicamente, me despierto y me voy a beber agua y estoy pensando historias que me pregunta muchas veces la gente o los jóvenes y apuntan las cosas que se te ocurren. Por Dios, las odio porque me faltaba, me están todo el día martirizando como para apuntarlas. Tengo la esperanza de que se me olvide. O sea, yo la única esperanza que tengo con las ideas que me vienen constantemente a la cabeza es eliminarlas. Porque yo he publicado 50 obras, luego he dirigido 100 y he pensado 40.000. O sea, constantemente personajes, constantemente ideas, Yo me pongo a ver una película y no la puedo ver porque pienso rápidamente en otras posibles. Solamente las buenas, muy buenas, son las que consiguen con su historia no dejar que ocurra la mía. Pero el 90% de las películas, mi familia, nadie quiere ver las películas conmigo porque yo las destruyo. Pero ¿cómo va a ir? Este no puede ir, este es lo que tenía que hacer. Escribo otra rápidamente. Pero para eso no necesito ordenador ni nada. Me cuento historias a mí mismo. Es una pena, José Luis, pero tenemos que ir cerrando. Entonces yo no sé si Jesús Bustamante, del Instituto de Castellano y Leones de la Lengua, no sé si tienes preguntas, o Santiago. Hola, Pedro. Hola, Manuel. José Luis. Entro yo, que hay un pequeño problema técnico. Como vamos justos de tiempo, os comento alguna cosilla rápida. Estaba escribiendo por el chat la escritora salmantina Yolanda Izar, que mandaba saludos para ambos y que estaba de acuerdo tanto con Manuel como José Luis, hablando de esa idea del esfuerzo en la educación. Y si me permitís una pregunta rápida para cada uno, que nos han preguntado desde aquí, desde el instituto, la gente que se está pasando a verlo en streaming, pues tenía apuntado aquí para Manuel. ¿Qué cree que ha aprendido Manuel de sus alumnos y sus alumnos de Manuel? Bueno, yo de ellos aprendí cómo iba a ser el futuro. Es decir, cuando tú contemplas, cuando estás dando clases a un chaval de 14, 15 años y te fijas, despierta tu curiosidad, deduces de cómo son ellos, de cómo vienen, deduces cómo va a ser el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de España o va a ser el futuro? Si yo de alguna manera sentía como un conocimiento prospectivo, ¿no? A través de mis alumnos, ¿no? Porque cabía deducir de cómo vivían ellos, de la forma que tenían de relacionarse entre ellos, de las maneras de ser, deducías que el futuro, que tenías delante el futuro. Y eso es una sensación de vida poderosísima, si prestas atención, claro. Hay gente que no presta atención, entonces no lo ve. Pero si ponías atención como profesor y les mirabas a ellos como personas en formación, adivinabas el futuro o presentías. Esa idea de presentir el futuro a través de ellos era vida pura, ¿no? Era una fuerza, eran un huracán en ese sentido, ¿no? Y mostraban algo que es maravilloso. Y además en un mundo en donde estamos un poco desesperados todos, mostraban que la vida tiene un poder tremendo, ¿no? Y que va a seguir, que vamos a seguir vivos y va a seguir la vida humana porque la gente joven tiene mucha fuerza. Eso lo veías ahí. Y yo pues espero que de mí pues que aprendieran un poco, pues no sé, curiosidad por los libros y saber que los libros siempre son buenos amigos y que siempre les van a tenerlos ahí, ¿no? Para ayudarles y para lo que sea, ¿no? Espero que si mis clases sirvieron de algo, pues que fuese para recordarles la presencia de los libros, ¿no? Para que no olviden que los libros valen la pena. Y una muy rápida para José Luis, que vamos un poquillo fuera de tiempo. Si era difícil escribir por encargo. Siempre escribes por encargo, o un encargo social que captas, o uno que te inventas tú, o uno concretamente que te pide. Otra cosa es que no todos los encargos hay que decir que sí, lógicamente. Muchos que te encargan sociales hay que decir, que he dicho he dicho muchas veces más que no, como todo el mundo, que sí. Pero no solo a los encargos de fuera hay que decir que no.
también hay que decir que no muchas veces encargos de uno mismo que te hace el enemigo que llevas dentro. Descubrir qué encargos son los que te van a ayudar a vivir a ti y a los demás y qué encargos son negativos es una gran dificultad, pero es clave en nuestra vida. Pues gracias, José Luis. Gracias, Santiago, por transmitirnos las preguntas. Bien, y simplemente despedir este primer diálogo entre escritores de los 3 que van a suceder. Hay otro a las 7, tenemos el tiempo muy medido. Ha sido un verdadero placer, Manuel. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer charlar contigo y con José Luis. Estoy encantadísimo. Un gran placer. Sí. Es la primera vez que coincidíamos en un acto de este tipo. José Luis, tú y yo ya hemos coincidido muchas veces y supongo que seguiremos coincidiendo. Ha sido, de verdad, como siempre, un verdadero placer, José Luis. Sí, para mí también. Manuel, estupendo. Pedro, como siempre, seguiremos toreando por esas plazas del mundo. Nos debemos unas cuantas. Un abrazo para todos. Manuel y yo también deberemos empezar a debernos actuaciones. Muy bien, Pedro. Bien, Ojalá muchas sí que gracias a todas. pronto y que nos podamos ver ya presencialmente. Sí. Pues muchas gracias a todas las personas que han visto físicamente, presencialmente en el Instituto de la Lengua, en la sede del Palacio de la Isla, este diálogo. Muchas gracias a todas las personas que lo están viendo a través de YouTube o que lo verán en días sucesivos. Ha sido un placer moderar este primer encuentro entre estos 2 grandes escritores, y acto seguido va a continuar con el segundo encuentro entre Paloma Sánchez Garnica y Pilar Fraile, que supongo que será igual de atractivo. Bueno, pues buenas tardes a todos, mucha suerte y cuídense. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Marga. Bueno.